estemos el día de hoy aquí llevando la palabra. Créanme que le doy gracias a Dios por permitirme ser el portador de la palabra el día de hoy. Llevaba ya hace 6 meses que por cuestiones y motivos que quizás Dios mismo permitió, no estaba compartiendo la palabra como a mí me gusta hacerlo, no detrás del púlpito exclusivamente, sino dirigirme a todos los creyentes. Pero sin embargo, muchas veces Dios puso personas para poder hacer uso de la palabra y dar a conocer a que Dios, ¿no? El resultado del día de hoy es que tengo a un amigo que conocí el día de ayer. Puede ponerse de pie, por favor. Es una persona invitada mía que ayer conocí en el bus, sin querer, y le extendí la invitación y el resultado es que él está aquí el día de hoy. Amén. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos mucho más personas, no para llenar la iglesia, sino para que conozcan a Dios exclusivamente. Pero bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre uno de los salmos que se podría decir llama bastante la atención y es un tema muy claro de evangelización. ¿Por qué no hablar del Salmo 1? Porque primero hay que mostrar, diría yo, que el Salmo 2 para poder entender el Salmo 1. Quizás en otro momento podremos estar dando el Salmo 1 para entender mejor lo que el día de hoy vamos a ver, que es el Salmo número 2. Antes de esto yo quiero irme al libro de Filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 12, si ustedes me pueden seguir con sus Biblias. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, decía Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué yo hago referencia a este capítulo 2, versículos 9 al 12 del libro de Filipenses? Porque muchas personas se preguntan a sí mismos: ¿por qué Jesús? ¿Por qué necesariamente tiene que ser Jesús? ¿Por qué necesariamente tiene que ser como Dios establece, no como yo creo? Y es lo que vamos a ver en este Salmo número 2, que yo creo que más que claro está para el creyente y para el no creyente. Muchos atribuyen los salmos a David. No, David escribió todos los salmos. Si se dan cuenta, el Salmo 1 y el Salmo 2 no tienen derecho de autor. La mayoría de salmos tienen derecho de autor. Tienen a Salomón, tienen a David, tienen incluso a uno de los hijos del hermano de Moisés, de los que eran sacerdotes, y tienen muchos personajes. Claro que David escribió la mayoría de salmos, pero en el Salmo 1 y en el Salmo 2 no tenemos un derecho de autor como tal. Y es increíble ver que en este Salmo número 2 no solo se puede ver que habla una persona, sino que se puede ver que hablan algunos personajes como tal. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los que levantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por permitirme nuevamente estar aquí en este lugar, Señor, y ser el portador de tu palabra. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tú bendiciendo la vida de todo aquel que esté aquí, hablándole al que tenga que hablar, al que tenga dudas, despejándosela, Señor. A todo aquel que quiera conocerte, Señor, recíbele. A todo aquel al que tú le has mostrado un propósito el día de hoy, que no es más que tu salvación, Señor, otórgasela. Pero sobre todo, Señor, habla en nuestras vidas por medio de esta escritura, mi Dios. Qué linda es tu palabra, qué atractiva es a nuestra vida, qué dulce al paladar cuando nosotros buscamos día a día, con diligencia, respuestas a tantas dudas que tenemos. Mas tú en tu misericordia nos concedes ver lo que nosotros no podemos, Señor, y darnos a conocer lo que nosotros no conocemos, Dios. Te honro a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé tú moviéndote en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros. Redarguye al que tengas que redargullir, corrige al que tengas que corregir y bendice al que tengas que bendecir, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mire, nosotros nos damos cuenta aquí que hay personas que se juntan como nosotros aquí para buscar de Dios. Y eso es muy cierto. Nosotros venimos aquí para encontrar algo de parte de Dios, para recibir algo de parte de Dios, como lo es su palabra, como lo es una revelación dada ya. Pero también hay personas que se amotinan contra Dios, que se reúnen para buscar amotinarse contra Dios. Hay personas que planean estrategias para querer acabar con Dios. Por eso el inicio del Salmo dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Es la pregunta de este salmista. Usted me dirá, ¿acaso hay alguien que se ponga a discutir con Dios? Claro que sí, desde la antigüedad lo ha habido. Si usted se da cuenta, en la Torre de Babel, ¿qué estipuló Dios para el hombre? Espárzanse por la tierra y señoreen. Pero en la Torre de Babel vemos que todos se juntan a un mismo pensamiento para hacerse así un nombre, que es decirse, hacerse sí a mismo ellos dioses, y querer destronar a Dios, querer librarse de sus ligaduras. Lo dice aquí en el mismo Salmo, ¿verdad? Dice: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son las ligaduras que nos atan a Dios? Las ligaduras que nos atan a Dios no son más que sus mandamientos, sus preceptos y lo que Él ha establecido que debe de ser. Cuando usted quiere romper ligaduras, cuando usted quiere romper cuerdas, usted se reúne con cierto grupo de personas y usted comienza a hacer lo que no conviene a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Eso es amotinarse contra Dios. Eso es querer hacer lo que usted no debe. Ejemplo, yo soy padre de familia. Mientras mi hijo está en mi casa, él se rige bajo mis reglas.
Pero han llegado momentos en que él sí me ha dicho, yo me quiero emancipar. O sea, yo quiero ser solo. Yo quiero ver la vida a mi manera, a mi modo. Muchas veces yo le he dicho, la vida no es lo que tú crees. Y yo ya he vivido para decirte que es así. ¿Quién en su cabeza rechaza los mandamientos de Dios y creer que por otro método tú puedes llegar a ser salvo, cuando Dios estipula ya una manera de ser salvo, que es a través de la sangre del Cordero de Dios? Miren, no solamente en la Torre de Babel hemos visto en la antigüedad que la gente consulta unida para estar en contra de Dios. Lo más bonito es que hoy en día sucede lo mismo. Usted me dirá, ¿de qué manera? Hay organizaciones mundiales, sea la ONU, sea la OTI, la OTAN y todos esos organismos humanos que hay, que siempre se reúnen anualmente tantas veces y crean leyes absurdas que van en contra de Dios, como lo son el aborto, como lo son fomentar la homosexualidad, como lo son la defensa del que hace mal y muchas cosas más. Es más, suena fuerte lo que voy a decir, pero en algunos países, algunos quieren que la pedofilia sea aceptada. Sí, la pedofilia, el que estén con niños. Eso es algo absurdo. Eso es algo que va en contra de lo que Dios está establecido. De esa manera se amotinan. Cuando gobiernos prohíben que la palabra de Dios sea predicada en ciertos países, usted se opone a que Dios actúe. Hay gobernantes a nivel mundial donde no permiten que la palabra sea dada. Eso es amotinarse. Amotinarse no es nada más que rebeldía. ¿Rebelarse ante quién? Ante una autoridad superior. Y esa autoridad superior es Dios. Lo más bonito es que todas estas personas piensan que van a triunfar. Y la palabra nos deja establecido que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esta palabra es como un poco fuerte. Se reirá. Quizás muchos pensarán, Dios se burlará del hombre. No, no lo dice y lo estipula de esa manera, sino lo dice de una manera a desilusión. ¿Quién puede pelear con Dios? Hay personajes en la Biblia que han querido hacerlo y nunca les fue mal. Faraón de Egipto fue uno. Deja ir a mi pueblo, no, te va a venir peste. Deja ir a mi pueblo, no, te vino muerte de los primogénitos, y así sucesivamente hasta que al final ese hombre quedó solo con su reino devastado. El mismo apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia y mataba a los creyentes, tuvo un encuentro con Dios y le dijo, dura cosa es darte con el aguijón. Dura cosa es darte. Dice que el Señor se burlará. El Señor quizás se desilusiona por este tipo de personas que piensan que pueden hacerle la guerra a Dios. Había un personaje de los Césares que se llamaba Juliano Santo Dios, el apóstata. Juliano el apóstata se llamaba. Este personaje era una persona que consideraba que la palabra de Dios hacía daño a Roma. Y también fue un perseguidor de la iglesia. Declaraba guerra abiertamente a Dios. Dice que este emperador sacaba su espada, apuntaba al cielo y desafiaba a Dios. Hasta que en una batalla lo hirieron de muerte.
Y estando ya casi al morir, con una última bocanada de su aliento, botó sangre por su boca y exclamó: Galileo, has vencido. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Hay personas que desafían a Dios. Y la palabra es clara y dice que hay caminos que al hombre le parecen que son favorables, pero su fin es camino de muerte. A ese sentido dice que el Señor se reirá como de una desilusión. Podemos poner un ejemplo. Que yo vaya a pelear, qué sé yo, con el gobierno. Yo puedo creer que tengo las cualidades para pelear contra el gobierno, pero el gobierno tiene algo más que yo no tengo, que es poder, y el poder abarca mucho más. ¿Ustedes creen que yo puedo ir a pararme ante el gobierno? Es más, masas lo han intentado hacer y muy pocas veces tienen resultado, porque a pesar de que derroquen a un presidente, siguen presos de la misma política. Es imposible. Quizás hay gente aquí en la Escritura, como dice, que muchos se juntan y quieren amotinarse ante Dios, pero no van a poder. Es tiempo perdido. En ese sentido el Señor se burla, en ese sentido el Señor se ríe. ¿Y todo por qué? Por querer deshacernos de las ligaduras que nos atan al Señor, de deshacernos de sus cuerdas. Como ya se los dije, no querer lo que Dios estipula que debe de ser. ¿Por qué entre tantas religiones que hay, y lo digo religiones porque así se lo conoce, sabemos que lo nuestro no es una religión como tal, pero por qué la mayoría de religiones no se ataca a aquel Dios que siguen aquellas religiones? Yo no he visto ataque contra los mormones, no he visto ataque contra los testigos de Jehová, no he visto ataque contra los católicos, no he visto ataque contra los budistas, contra los del Islam y todos los demás. Pero oh sorpresa, y no lo digo por término nuestro, al cristiano, al que predica lo que dice la Biblia, a ese se lo ataca, a ese se le hace persecución, a ese no se lo deja predicar, a ese le cierran las puertas, a ese no le dejan ni siquiera que regale una Biblia en muchos países. ¿Por qué? Porque es gravoso para aquellos que no conocen a Dios. Todo este libro les es gravoso. Y por eso dice que quieren romper ligaduras con Dios. Por eso dicen que no quieren nada que ver con Dios. Por eso que dicen que quieren zafarse de las cuerdas de Dios. Pero para nosotros, los que sí vivimos en Dios, no es gravosa esta palabra. Más bien para nosotros es refrescante, es alimento al espíritu, al alma. Nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver la vida que verdaderamente debemos de llevar. Para el que no camina con Dios, considera y cree que aún lo malo para él es bueno, y la palabra así lo dice. Para nosotros sabemos que lo que Dios detesta es malo y motivo de muerte. Siguiendo en el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Aquí hay algo que me llama la atención. En el versículo 1 hasta el número 3 vemos que habla una persona que desconocemos quién sea. Pero ya en el versículo 4 hasta el versículo 6 ya vemos que es otro personaje que habla, y habla directamente. Yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. En el número 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy.
Y aquí viene algo que me llama la atención. Hay muchas personas que se amotinan y consideran querer hacerle la guerra a Dios. Nosotros vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, desde el verso 23 al 27, y esto nos habla de la historia de Juan y de Pedro cuando fueron encarcelados. Y ellos dijeron lo siguiente: después que fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y los ancianos, habiendo oído la razón, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos recuerdan aquella escena cuando Herodes y Poncio Pilato se pusieron de acuerdo, aún con los sumos sacerdotes de aquella época, para dar muerte a Jesús. Y no solamente ellos, sino que también todo el pueblo a una viva voz que decía: crucifícale, crucifícale. Así piensa el pueblo como tal. Pero volviendo a que decía el Señor: yo he puesto a mi ungido. Nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 5, estoy un poquito nervioso, nunca me ha pasado. Dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será hijo. Hay personas que piensan y consideran que Jesús solamente fue un profeta más. Hay otros que piensan que Jesús solamente fue una persona común y corriente que dio un gran ejemplo. Pero la Biblia nos está estipulando desde aquel salmo que Dios dice: yo puse a mi ungido. No es un ángel como tal, no es una persona cualquiera, no, es el ungido, es el Hijo de Dios. Y el libro de Hebreos nos lo deja claro: a ningún ángel Dios llamó hijo. Si usted se da cuenta, cuando Jesús aparece ante Juan Bautista, ¿qué es lo que se abre en el cielo? Y una voz viene y dice: este es al único que señala en toda la Biblia y apunta a que este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Por qué yo tendría que irme a buscar otras figuras para alcanzar salvación, cuando el Señor dice: yo he puesto a mi santo ungido? Y ungido significa rey. ¿Hubieron muchos reyes? Claro que sí, pero nunca ha habido un rey que rija y gobierne todo el mundo como Jesús lo ha hecho. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 5, nos dice también lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si usted se da cuenta, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él no buscó su gloria. Él buscó glorificar al Padre, y el Padre le glorificó a Él. Yo no he venido a hacer lo mío, sino lo que el Padre me ha dicho, decía Jesús. Es increíble entonces ver que en los pasajes del Salmo 2
Nos dice en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y más abajo en el versículo 7, ya vemos como que otro personaje se hace presente y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Oiga, este capítulo del Salmo, yo creo que es más que claro como para poder evangelizar a alguien. Hay personas que a veces se preguntan por qué esto y por qué aquello. Y yo creo que está más que claro aquí. Se presenta un hombre y hace una pregunta. ¿Por qué? Dios se hace presente y dice, yo he puesto a mi ungido por rey. Y más abajo, aquel rey al que han puesto por ungido dice, yo daré el decreto. O sea, yo haré lo que el Padre ha establecido. Más abajo dice en el 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí ya entra una parte un poquito más fuerte de lo que va a suceder en el tiempo que Dios así quiera. Cuando Jesús vino la primera vez, Jesús vino a enseñar, Jesús vino a dar la palabra, Jesús vino a dar a conocer al Padre. Pero la Biblia también nos habla que en la segunda venida ya no va a venir de la misma manera, sino que viene a juzgar. Usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis. Ya Jesús no viene de una forma humana, ya viene con la autoridad que Dios le ha dado a juzgar. Con vara de hierro. En la antigüedad, los reyes tenían un cetro, que es lo que se puede decir que era la vara de hierro. Y si ellos con aquel cetro determinaban que algo tenía que hacerse, se hacía. Así sea que había que quitarle la vida a alguien. Mire que dice acá, los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero lo desmenuzarás. La idea que el hombre tiene de sí mismo es superior a Dios, sin darse cuenta que somos como vasijas, frágiles. Cuando una vasija no sirve en las manos del alfarero, ¿qué es lo que hace? Usted lo puede ir a leer en el libro de Jeremías. La rompe para hacerla de nuevo. A eso refiere cuando dice que con vara de hierro va a quebrantar y como vasija de alfarero va a desmenuzar a todas aquellas personas que se amotinan contra Dios. Es duro lo que se lee aquí en este salmo, pero qué interesante que está en los dos primeros salmos del libro. Qué buen orden. Ahora nuevamente refiere, podemos decirlo abiertamente, Dios en el versículo 10 que dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En el 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Oiga, yo creo que esto está más que claro. No hay que darle más vueltas al asunto. El mismo Dios que dice que dio la autoridad a su Hijo para que rija a las naciones, da un consejo a todos los gobernantes, príncipes de la tierra, a que corrijan sus malos pensares, a que corrijan sus caminos, a que vengan delante de Dios para que se libren de la ira. Y es el mismo Dios quien dice que honremos al Hijo.
honra al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hay gente que tiene un concepto muy bondadoso de Jesús, y sí, pero muy pocos reconocen la ira de Jesús. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 15, nos dice lo siguiente: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, estos son los príncipes de la tierra, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes: montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Uno, de aquel que está sentado sobre el trono. Este es Dios, el Padre. Y de la ira del Cordero, dice más abajo. Dos. ¿Por qué? Porque Dios le dio toda la autoridad a su Hijo para que Él pueda quebrantar a las naciones y las rija con vara de hierro. ¿Respuestas hay en la Biblia? Claro que sí. El problema es que nosotros no escudriñamos las Escrituras. Aun cuando el Señor mismo dijo escudriñar las Escrituras, porque me parece sí, gloria a Dios. Aun cuando el Señor mismo dijo que escudriñen las Escrituras, le decía a los sumos sacerdotes, porque me parece que en ella dan testimonios de mí. Y es verdad. Oiga, nosotros tenemos testimonio de Jesús y de Dios. Ahora que todo este libro está completo, no hay ninguna revelación ya más dada, sino todo lo que está aquí. Pero para aquel tiempo de ellos, decir Jesús: las Escrituras dan testimonio de mí. ¿De qué manera? ¿En dónde lo dice? Aquí en el Salmo lo dice. En el libro de Isaías lo dice. En el libro de Ezequiel, de Jeremías y todo, y desde el principio lo dice. Pero nosotros solamente nos queremos quedar con el Nuevo Testamento. Yo no menosprecio el Nuevo Testamento. Me parece muy interesante. Pero el Antiguo Testamento tiene cosas más crudas y más directas, como lo que estamos leyendo ahorita. Es un salmo. Muchos dicen que los salmos son canciones, ¿no? Yo aquí veo una advertencia bien clara de parte de Dios y de parte de su Hijo. Yo he puesto a mi ungido, y el Señor dice: yo ejecutaré la orden establecida por Dios. Entonces ahí es cuando nosotros preguntamos y decimos: ¿realmente Jesús es el Rey de Reyes? Yo creo que más que claro está. Yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto. Mire, mi hermano, no solamente la gente de afuera se amotina. A veces la gente de aquí dentro de la iglesia también lo hace. También se amotina contra Dios. También hay personas que ciertas cosas toman de Dios y muchas otras desechan de Dios. Eso es amotinarse también. La palabra de Dios es clara y dice que el que no es conmigo contra mí desparrama. Si tú no estás en un mismo sentido con Dios, si tú no estás en un mismo sentido conforme a lo que ha decretado Jesús, tú también estás en amotinación. Es algo de recapacitar toda esta lectura que hemos visto en este salmo. Algo tan claro, algo tan directo. Si vemos al principio un hombre que se hace preguntas, y es verdad, nosotros también nos hemos hecho preguntas en algún momento: ¿por qué la gente actúa mal? ¿Por qué la gente quita la vida de una manera natural? ¿Por qué la gente hace esto o aquello? ¿Por qué la gente se va en contra de Dios? ¿Por qué la gente no teme
al que puede destruir el alma. La gente muchas veces piensa, aquellos que hacen mal, Dios está conmigo, Dios me cuida. Aún he escuchado personas que hacen daño, orar y pedir a Dios para ir a hacer daño a otras personas. Aunque no me lo crea, yo tenía y tengo un amigo que por la gracia de Dios hoy camina con Dios. Él hacía una oración antes de ir a delinquir y muchas veces se escapaba y todo lo demás. Hoy en día él camina con Dios. Dios lo ha alcanzado y se ha dado cuenta de las cosas que realmente son. Aleluya. Pero hay gente que sí toma a Dios en ciertos aspectos de su vida y en otros lo desecha. Oiga, yo creo que incluso usted debe de conocer a alguna persona X, y no quiero saber quién sea, que hasta cuando ha hecho algo que no conviene ha dicho: Diosito, por favor, que no se entere, o que esto, que lo otro. Lo meten a Dios para que solape cosas vanas. Pero cuando se trata de que camines conforme Dios quiere corregirte, no lo aceptas. Y así también hay personajes en la iglesia. Es penoso decirlo, es duro decirlo, pero es la verdad. Nosotros también hemos venido de aquel mundo. Yo no sé si aquí habrá alguien que en algún momento, en alguna campaña evangelística, se burló de aquellos hermanos que cantaban, adoraban a Dios y daban la palabra en la calle. Yo creo que uno que otro lo habrá hecho. Yo vi a muchas personas hacerlo. No sé por qué extraña razón, nunca me burlé de aquellos hermanos, siempre respeté. No me gustaba la iglesia católica, jamás entré a esas iglesias, creo que 2 o 3 veces. No me gustaba, para nada. Pero tenía un gran respeto por aquello. Pero tampoco me alineaba a lo que era de Dios. Y la palabra de Dios es clara: si no eres conmigo, contra mí desparramas. No es necesario que tú armes un motín para que te llegue juicio. A juicio vamos a ir todos. Pero aún Dios, en todo esto que nos está enseñando, como ya lo dije antes, nos da un gran consejo: que honremos al Hijo. El Señor le dio a Él la autoridad de juzgar las naciones. El Señor a Él le dio la autoridad de dar vida al que está muerto. Por eso el Señor se atreve a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Por qué? Porque el Padre le dio todas las naciones como heredad. Pídeme las naciones y te las daré. ¿Y acaso Jesús no fue el que le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán? Hasta el día de hoy se cumple aquella palabra. Y esa es la heredad que Dios le ha dado. Hombres de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Esa es la heredad que Dios le dio a su Hijo, porque Él lo ungió y puso como rey sobre las naciones. Yo creo que deberíamos de dar gracias que nosotros estamos incluidos en ese grupo de escogidos, y deberíamos de sentir un poco de pena por aquellas personas que todavía no están. ¿Por qué? Porque si Dios no nos hubiera tomado nosotros estuviéramos en la misma condición que ellos. Amén. Destinados a juicios y a quebrantamiento, como vasijas de alfarero. Aleluya. Amado hermano, si tú estás aquí en la iglesia, honra al Hijo. ¿Sabe que en el término hebreo honrar al Hijo es besarle los pies? Besarle los pies. Y ahí entendemos algo claro de por qué María Magdalena a los pies de Cristo.
Cuando yo leí este salmo me pregunté, ¿realmente yo estoy honrando al Hijo? ¿Realmente yo estoy reconociendo al ungido de Dios? Si la oportunidad nos da de explicar el Salmo número 1, vamos a entender este Salmo número 2. Porque en el Salmo número 1 habla específicamente del hombre bienaventurado. Por eso me animé a dar el Salmo 2 y no el 1. Porque primero, por una extraña razón, nosotros siempre tenemos que mostrar lo que es pecado a la gente antes de hablarle lo que es la gracia. Muchas veces nosotros hablamos primero de la gracia, y cuando ya queremos mostrarle el pecado a las personas es cuando hay un cortocircuito. Nadie quiere aceptar. Pero cuando le hacemos ver a las personas lo que hay mal en ellos, se hace más fácil mostrarle la gracia. Óigame, he visto tantos temas para evangelizar en el Antiguo Testamento, pero el que caló más mi vida hasta ahora es el Salmo número 2. Y le digo una cosa, sincerándome con ustedes, los salmos es lo que yo menos leo. Créanme que sí. Pero he empezado a leerlas y he visto cosas sorprendentes. Mis hermanos, para mí es un placer haber estado el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Yo le doy la gloria, la honra y toda alabanza a Dios. Ya son aproximadamente 6 meses de la última vez que yo dije una palabra aquí. Estoy agradado de nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes la palabra. Esperemos sea Dios actuando en la vida de ustedes por medio de la misma, no por medio de lo que yo digo. Si usted tiene alguna inquietud sobre todo esto, yo lo invito a que usted vaya a su casa y escudriñe mucho más este salmo, que puede encontrar cosas que quizás yo no haya visto. No hay hombre en la tierra que pueda ponerse a pelear con Dios. Yo solo le mencioné uno de los emperadores, pero hubieron más de los cuales cuentan la historia de que incluso a uno hasta el propio hijo lo mató. Hacían persecución a la iglesia, a que el evangelio no se promueva. Hubo otro que se le llenó el cuerpo de sarna, que el hedor era tan fuerte que los mismos médicos lo tuvieron que matar. Hubieron personas que murieron decapitadas, personas que se opusieron a Dios y terminaron mal. Nosotros conocemos pocas personas aquí en la Biblia, pero a lo largo de la historia hay personas que lastimosamente no pudieron hacer que el evangelio claudicara. Y ahí está lo que el Señor dijo: ni las puertas del Hades van a prevalecer. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Si usted le va a dar aplauso y honra a Dios, déselo. Espero que la palabra no los haya dejado tensos, sino más bien que los incite a buscar mucho más de lo que es el Señor. Doy paso al hermano que está encargado dirigiendo, que es nuestro pastor Walter. Conmigo será hasta la próxima.